Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal Camilo Adobe. Hoy con un nuevo video. Vamos a ver cómo se utiliza el 3D en Adobe Illustrator y vamos a realizar diferentes figuras para que tú puedas entender cómo se puede utilizar esta característica dentro de Adobe Illustrator. Y recuerda, tú siempre eres capaz, nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacerlo. Así que, ¡vamos! Training Go, líderes en capacitación de Adobe en Latinoamérica. Antes de empezar, permítanme recordarles que Training Go es la empresa que les va a ayudar en todo el tema de capacitación de productos de Adobe. Si tú te quieres certificar como Adobe Certified Professional, puedes contactarte con nosotros. Te vendemos los vouchers de certificación y también te dictamos cursos de certificación para que apruebes tu examen internacional de Adobe Certified Professional. Y estamos cumpliendo 5 años, así que tenemos precios muy especiales. Así que contáctate con nosotros. También puedes contactarte en mi página personal www.camiloadobe.com. Ahí está toda mi información, está mi experiencia, redes sociales para que me contacten y estamos ahí siempre listos para cualquier servicio. Vamos a ver entonces cómo es esto del 3D en Illustrator. Hay dos maneras de hacerlo, está la forma clásica y la forma moderna. La forma clásica es como lo hacíamos en versiones antiguas antes de la versión 2022, ya que esta opción de 3D ha sido mejorada. Entonces vamos a mirar cómo es la parte clásica primero. Digamos que se basa en lo mismo en el sentido que podemos hacer una extrusión o un giro. Puedo colocar acá por ejemplo un texto. Tengamos en cuenta que siempre debemos colocar este tipo de efectos en apariencia, es decir, utilizando el panel apariencia, aquí muy rápido lo vamos a poder administrar. Entonces si yo le coloco a esto un tipo de letra y un color, ya tenemos acá un objeto para trabajar. Lo interesante es que este efecto es no destructivo. Podemos ir tanto por acá donde dice efecto como por acá donde dice effects. Seleccionamos la forma, le decimos FX y vamos a 3D y materiales y notemos que acá hay una opción que dice 3D clásico. Entonces vamos a ir a lo que se llama la extrusión normal, la biselada. Entonces podemos darnos cuenta que aquí podemos hacer la rotación de este elemento. En la opción de extrusión clásica tenemos la posibilidad de darle más opciones, colocarle de pronto un poco más de luz. Podemos colocar diferentes tipos de difuminados, malla plástica. Yo lo voy a colocar acá, por ejemplo, que quiero un bisel, entonces le podemos colocar este tipo de bisel. Obviamente que acá vamos a decirle aquí OK, nos podemos acercar utilizando la tecla Z. Esto es lo que tenemos con una extrusión clásica. Y fíjense que apariencia nos muestra acá mismo el efecto, por lo cual podemos hacerle clic. Y sencillamente podemos seguirlo editando, colocándole luces, por ejemplo. Miren que aquí están las luces. Le podemos colocar una intensidad a la luz. Podemos incluso colocarle más luces si fuera el caso y poder moverlas por acá. Si no queremos más, acá está el botecito. Entonces fíjense que es algo muy sencillo. Por acá está la profundidad de esa extrusión. Lo podemos hacer de manera muy sencilla. Y básicamente así funciona la extrusión, ¿vale? Entonces la ventaja de este tipo de efectos, bajémosle un poco, coloquémosle 50, es que estos efectos, como les decía, son no destructivos. O sea que si nosotros utilizamos acá el ver contornos, control Y, pues nos damos cuenta que es una letra y sigue siendo texto, por lo cual si yo lo selecciono y le coloco B, pues ahora cuando le diga otra vez control Y, vista normal, vista previsualizar, entonces nos damos cuenta que efectivamente él es editable, ¿no? Y acá podríamos seguir dándole la rotación y todo lo demás. Así funciona la extrusión. Ya si nosotros queremos hacer el efecto de giro, el giro es la posibilidad que tenemos de hacer que una forma vectorial, voy a hacer algo por ejemplo acá con el lápiz, ¿no? Vamos a ir acá al lápiz. Digamos que yo quiero hacer algo así, lo voy a hacer así como muy escuetamente, digamos. A esto le vamos a colocar un contorno que sea, digamos, café. ¿Listo? Y vamos a colocarle el FX. Nos colocamos en 3D y materiales, 3D clásico.
y la opción que se llama giro. Vamos a ir a giro clásico y miren lo que nos da. Vamos a decirle acá que sea desde el borde derecho, que fue realmente como yo lo pensé, ¿sí? Como este tipo de forma. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo a partir de este objeto lineal pues se crea como un contorno. Y si de pronto nosotros queremos cambiarle el color, porque ya no queremos que sea ese color, sino de pronto que sea otro, lo podemos hacer sin ningún problema. Y podemos seguirlo editando, ¿no? Si de pronto yo quiero, vamos a decirle de nuevo acá Control Y, que es ver contornos, y me provoca por ejemplo acá utilizar, vamos a decirle acá la herramienta curvatura, que haga por ejemplo esta forma, ¿no? De hecho, quiero que se parezca un poco más a una ficha de ajedrez, entonces yo podría tomar esta forma, reflejarla, y podríamos darle acá con la herramienta curvatura un poco más como de forma, ¿no? Incluso algunos elementos de estos podríamos correrlos, etcétera, y vamos a mirar de nuevo. Entonces Control Y, y fíjense que todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo él está leyendo, o sea que si yo quiero que por ejemplo esto tenga una proporción más ancha, ¿sí? O sea, esto está todo el tiempo cambiando, ¿sí? Entonces es una manera muy sencilla de trabajar este giro. Y este es un 3D, pues digamos que un poco más liviano, ¿no? Que el otro. En los dos casos, o sea, tanto en este caso como en este caso, se le puede colocar textura a esa superficie a través de los símbolos. Si yo me coloco acá en ventana, símbolos, entonces yo puedo utilizar alguno de esos símbolos como textura. Por ejemplo, hacer acá 3 líneas, y esas 3 líneas van a ser un símbolo. Les colocamos que tengan la misma separación, le colocamos que tengan color blanco y le decimos que no tenga ningún contorno, y esto lo voy a convertir en símbolo, por lo cual nos vamos a ventana, símbolos, y acá le decimos más, listo, rayas, ¿sí? Cualquier nombre, y esto lo vamos a colocar como textura acá en este elemento. Entonces nos vamos acá a giro 3D, vamos a mapear ilustración y vamos a seleccionar esto que se llama rayas. Aquí están las rayas, y luego la superficie, porque este elemento 3D tiene diferentes tipos de superficies que Illustrator nos va a ir mostrando. Acá podemos ver una superficie, aquí podemos ver otra. Entonces acá en este caso yo quiero colocar en esta área las rayitas. Venimos por acá, seleccionamos rayas, y con mucho cuidado que no se nos vayan a distorsionar, colocamos acá estas rayitas. Digamos que las quiero colocar más o menos por ahí. Vamos a rotar y vamos a mirar en qué punto nos están saliendo esas rayas, y miren que ahí están saliendo, ¿sí? Entonces podríamos rotar esas rayitas, colocarlas en otra posición, etcétera, pero el fundamento es ese. Miremos cómo es el 3D avanzado, que me parece muy interesante. Voy a hacerlo por ejemplo con una forma, por ejemplo una elipse, listo, para que lo miremos de la manera más sencilla. Le colocamos acá un colorcito, le quitamos el contorno, y en este caso vamos a decirle FX 3D materiales, pero ya no 3D clásico, sino directamente extrusión y biselado. Y aquí cambia porque pues esto ya se está integrando un poco más con la nueva metodología que está utilizando Adobe para el tema de 3D, que es Substance, ¿no? Por eso vamos a ver algunas cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Incluso materiales, y ya el concepto de render como tal, que es un concepto que se trabaja en 3D. ¿Qué podemos hacer? Entonces miren que acá mismo, en este mismo panel que se llama 3D y materiales, tenemos por un lado tenemos lo que se llama plano, y en este caso pues podríamos hacer una rotación en Y, en X, en Z, y podríamos acá mirar cómo se vería por ejemplo la perspectiva, ¿cierto? Digamos que esto será bastante sencillo. Vamos a mirar la extrusión, y aquí podemos darle profundidad a esa extrusión. Podemos también darle un torcido, miren, ¿no? Interesante. Podemos darle torcer, podemos decirle estrechar. Miren cómo se ve ese estrechado, ¿no? Se ve muy interesante. Y podemos irlo agrandando, y miren que aquí ya podemos generar diferentes tipos de forma un poco más sofisticadas, ¿no? Miren esto por ejemplo, que dice acá ajustes preestablecidos, dice rotación frente, ¿no? Entonces esta sería una rotación de frente, de atrás, cómo se vería a la derecha, cómo se vería por ejemplo
desplazamiento de eje frontal. Bueno, acá hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, el famoso isométrico de la izquierda, desde la derecha, bueno, etcétera. Muy interesante que tenemos por acá materiales. Entonces tú le puedes cambiar diferentes tipos de materiales a este elemento. Entonces yo le puedo dar acá una rotación con este material, ¿sí? Y miren, esto era un óvalo, o sea, obviamente que ustedes pueden utilizar diferentes tipos de formas un poco más sofisticadas, pero es para que ustedes me vayan entendiendo, ¿no? Acá también le podemos dar la resolución, podemos decirle también esto de repetir, ¿no? Que podemos hacer que los parámetros principales se repitan. En cuanto a la textura, quizás la va a darle, digamos, como otro aspecto a la textura, en este caso del mármol, el color del mármol, la rugosidad del mármol, bueno, en fin, acá hay todo esto, son, mire, parámetros que pueden estar moviendo para ese material y pueden probar acá con distintos materiales. Y pues me parece bastante interesante que podamos hacer esto muy rápido. Cuando ustedes seleccionan un material, ¿no? El que sea, siempre van a tener la posibilidad de renderizarlo, ¿no? Por eso ustedes en la parte superior van a encontrar esto que dice malla metálica, y acá hay una cosa que se llama trazado de rayos, ¿no? Que los que han trabajado en 3D saben que esto es el Ray Trace, que es un motor de render. Entonces si yo lo activo, lo que vamos a ver es básicamente la posibilidad de renderizar este elemento para que ya tenga un acabado mucho más profesional, mucho más, digamos, en alta resolución para temas de 3D. Entonces podemos ir probando diferentes tipos de materiales, pero ya digamos con el render, ¿no? Que hace que se vea mucho más terminado, mucho más acabado. Y como estamos nosotros trabajando esto de extrusión, pues miren que ustedes tienen por acá también trabajar los biseles, ¿no? Entonces yo le puedo activar acá los biseles. Acá le podemos dar una anchura a ese bisel. Miren que se le baja un poco la resolución, ¿no? Se le baja un poco la resolución cuando nosotros le damos el Ray Trace, o sea, mientras está modificando. Acá hay otros tipos de biseles que pueden ustedes manejar, pero me parece muy interesante porque es que todo esto, miren, es bastante manejable, ¿no? Yo puedo seguir dándole acá a torcer, estrechar. Fíjense que ya parece como casi la forma de un tornillo, ¿no? Si yo le doy incluso más profundidad y yo lo tuerzo más, bueno, o sea, estamos dando ahí como una forma un poco extraña, pero o sea, es chévere, digamos, experimentar con todo esto, porque pues podemos hacer cosas muy interesantes. Y en esto de materiales también ustedes por acá pueden ver los distintos tipos de materiales que se le puede aplicar, ¿no? Miren acá donde dice propiedades, ¿no? Entonces yo puedo seguirle añadiendo materiales, ¿no? O puedo incluso añadir un solo gráfico o añadir como varios gráficos. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, utilizo acá, digamos, un círculo? Y estos círculos también, digamos que los estoy acá duplicando, lo agrupo y voy a decirle que esto sea como añadir un solo gráfico. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono esto y añado acá gráfico? Entonces fíjense que acá estamos teniendo ese gráfico que queda solapado sobre el otro material, y obviamente que pues esto es mucho más sofisticado, ¿no? Incluso ustedes pueden manejar también la iluminación de los objetos. Entonces miren que acá dice iluminación. Entonces pueden manejar la intensidad, la rotación. Acá hay diferentes tipos de luces. Está la luz estándar, hay una luz de difusión, hay una luz superior, hay una luz derecha. O sea, me parece muy interesante que nos pongamos, digamos, a escarbar un poco dentro de estas opciones. Esto, digamos, que es muy experimental, pueden salir cosas muy interesantes, pero es importante que entendamos cómo es la dinámica de esto, ¿no? Cómo es la lógica. Entonces fíjense que acá también está el girar, ¿no? El girar que habíamos visto hace un momento, acá también lo tenemos. Entonces yo puedo hacer algo similar a lo que yo hice en el caso anterior, pero en este caso yo quiero optar, por ejemplo, por utilizar la herramienta pluma, y voy a hacer, por ejemplo, algo así, y voy a darle acá un giro. Acá también tenemos la opción de borde izquierdo, borde derecho, y también podemos darle los diferentes tipos de materiales. Entonces miren que de una manera también muy rápida vamos a poder ver los tipos de acabados que tiene, por ejemplo, este giro, ¿no? Que me parece también bastante interesante. Acá podemos también darle el torcer, ¿no? Miren que acá estaremos
torciendo esa forma, y obviamente que aquí nos salen cosas supremamente extrañas, ¿no? Miren cómo sería acá estrechar, y también podemos darle esto de desplazamiento. Miren cómo se desplaza el eje, y pues al desplazar el eje central pues obviamente se abre más y podemos tener esta otra forma. Y bueno, miren que acá les estoy dando ideas para que ustedes vayan mirando. Entonces le decimos renderizar y nos vamos a dar cuenta que el acabado que le da es muy bonito. Miren, muy interesante cómo ese 3D pues nos queda hecho ahí, ¿no? Incluso al final ustedes pueden exportarlo como objeto 3D. Miren que acá está la opción de exportación, y bueno, obviamente que está aquí la opción de USDA, USDZ, GLTF, pero también puede ser imágenes, ¿no? Puede ser un PNG. Este es el panel de exportación de recursos, que pues ahora en la parte de 3D nos tiene el OBJ, ¿no? También, que es muy conocido en todo el tema de 3D. Entonces fíjense que esto ya es un paso mucho más avanzado de lo que nosotros habíamos trabajado en Illustrator. Yo me puse por ahí como a rayar un poco y a mirar pues qué cosas se podrían hacer de cosas sencillas, ¿no? Y por ejemplo hice este dado, que no es nada del otro mundo. Fíjense que acá solamente hice un cuadrado, le coloqué una extrusión, ¿no? Y después de haberle colocado esa extrusión, entonces acá en propiedades, ustedes se pueden dar cuenta, lo que les mostraba hace un momento, en esto de propiedades donde está el ítem de materiales, yo cargué todos estos gráficos. Miren, acá están los gráficos, ¿sí ven? Entonces a cada partecita, miren que yo, aquí está el de 2, y si yo por ejemplo miro acá la rotación, entonces podemos darnos cuenta que haga una rotación, y ustedes se van a poder dar cuenta que efectivamente pues ahí están todos los lados, ¿no? Aquí por ejemplo hice una cosa adicional, y fue que le coloqué una sombra, ¿no? Que eso es algo también que ustedes le pueden hacer. Acá en iluminación uno le puede colocar sombra, ¿no? La sombra me parece muy bonita, me parece que le da como cierta vida al elemento, entonces por eso se la puse. Vamos a voltear esto, miren, ¿sí? Entonces me parece que sea muy bonito así con la sombra. Entonces miren, ¿sí? Aquí está el dado, vamos a darle la rotación. Y bueno, obviamente que si yo muevo la iluminación, pues esto se va a ver de diferentes maneras, pero evidentemente ahí está todos los lados del dado. Acá también podemos darle clic por fuera, seleccionarlo y utilizar acá estos agarradores para darle la rotación directamente desde acá, que pues obviamente nos va a quedar mucho más sencillo. En este caso él está haciendo el renderizado al tiempo que está rotando, entonces pues obviamente que aquí la máquina comienza obviamente a pedirnos recursos, ¿no? Entonces si de pronto tienes una máquina que pronto no es tan potente, o de pronto no tienes una suficiente memoria RAM, o no tienes una buena tarjeta gráfica, sí, de pronto puedes tener algunos problemas, ¿no? Esto que está por acá abajo, esto es lo de las sombras, bien, acá donde dice sombras, esto es lo que yo pues colocar aquí debajo de objeto o detrás de objeto. ¿Sí? Uno puede jugar con estos parámetros y darle una sombra, ¿no? Darle también los límites de la sombra, etcétera. Pero bueno, miren que con esos sencillos pasos ustedes ya van a poder trabajar el 3D en Illustrator. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y dale me gusta, compártelo con tus amigos si tienes amigos diseñadores o gente que le gusta Illustrator o sencillamente le gusta el mundo del diseño. Gracias por haberte quedado hasta el final y hasta la próxima. Chao, chao.